Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alcobendas Emprende, una iniciativa con la que damos a conocer historias y secretos del aprendizaje en el entorno de las empresas emergentes. Acompañadnos en este emocionante viaje por el mundo del emprendimiento, donde os invitamos a descubrir las historias inspiradoras de grandes expertos y expertas en diversas materias. Preparaos para sumergiros en sus trayectorias, conocer sus desafíos y que nos desvelen todos los secretos que han marcado sus vidas emprendedoras. Muy buenas a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Alcobendas Emprende, un lugar donde, como ya sabéis, hablamos con emprendedores y emprendedoras de diferentes sectores para hablar sobre sus experiencias, sus consejos o incluso aprendizajes que han tenido en sus trayectorias. Soy Montse Barrantes y hoy vuelvo a estar acompañada de, como siempre, Emi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Emilia Troya? ¿Qué tal? Muy bien, pues yo súper contenta de estar aquí. Además, hoy en esta modalidad nueva, ¿no? Que no estamos todas juntas en presencial, pero bueno, nada, tenemos esta oportunidad, ¿no? De reunirnos más en tecnológico y aquí estamos. Justo hoy tenemos este formato un poquito más digital porque tenemos con nosotras a una invitada que, queríamos que estuviera aquí en el podcast de Alcobendas Emprende y esta ha sido la manera. Así que cambia un poquito la dinámica, pero va a ser igual de entretenido. Y bueno, sin más, si os parece, vamos a empezar, vamos a introducirnos hoy también en el mundo del marketing y más concretamente también de la inteligencia artificial generativa, porque vamos a indagar no solo en este tema, sino también en la trayectoria de quien nos acompaña hoy, que no es más ni menos que Sofía Martínez, especialista y profesora de marketing digital, especializada no solo en lo que es el marketing, sino también en el desarrollo de estrategias de comunicación con implementaciones como son la inteligencia artificial. Bueno, Sofía, creo que he hecho un poquito la introducción de tu perfil, pero bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias primero por invitarme y sí, la ha hecho perfecto Monse, esa introducción, esa mezcla un poco del marketing y de la inteligencia artificial generativa. Nada, Sofía, es un placer tenerte por aquí. De verdad, tenemos muchas preguntas que hacerte, muchas ganas de que nos cuentes un poco más sobre todos estos temas. Pero bueno, también en línea un poco de empezar esta entrevista, nos encantaría conocer un poco más, como con todos nuestros invitados, un poco más sobre tu historia. Así que bueno, te invitamos a que nos hagas una pequeña introducción sobre ti y tu experiencia. Genial, muchas gracias. Pues mira, empecé por 2012, creo que era la fecha, estudiando publicidad y relaciones públicas, que en su momento era el boom, porque esto no, nadie lo estaba trabajando ni nadie lo conocía. Luego pasé, después de la carrera, ¿no? Un poco a trabajar y ver un poco cómo iba el mercado antes de estudiar ningún máster y decidí que mi vida quería que girase un poco al lado emprendedor, ¿no? Entonces estudié administración y dirección de empresas, pero como mi espinita siempre ha sido el marketing, pues volví un poco a los orígenes y estudié neuromarketing. Y digamos que la mezcla de esas tres cosas, de la publicidad básica, ¿no? Del marketing, del neuromarketing y del desarrollo empresarial, hizo que estuviese al día de lo que las empresas necesitaban y, como todos sabemos, el boom de hace 3 años, apareció la inteligencia artificial generativa en este caso y bueno, pues me sumé al carro estudiando, poniéndome las pilas, porque hasta entonces no había tocado nada de inteligencia artificial y aquí estamos a día de hoy. Bueno, y precisamente en esa línea, Sofía, comenzaste, dices, ¿no? Vino el boom, comenzaste a involucrarte, pero ¿qué fue? ¿Hubo algo en concreto que te dijese, oye, esto es interesante y me apetece seguir indagando más, que creo que puede ser una trayectoria profesional interesante? ¿Cómo fue? Sí, la realidad básicamente es que me di cuenta que el marketing, más concretamente el marketing digital, que había sido un poco la vía que yo había tomado en cuanto al marketing, me di cuenta que se quedaba corto, ¿no? Se quedaba pequeño porque ya estaban, todos los que nos dedicamos al marketing sabemos que estamos al día de todas las tendencias y ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial, que era eso, surgió una herramienta que hoy todos conocemos, que es el ChatGPT, y si no lo conocemos vamos tarde. Y bueno, empecé a investigar, a indagar y vi que tenía muchísimas posibilidades. Entonces, lo primero que hice fue investigar. También se me dio la oportunidad, ¿no? de a los meses, a los 6 meses o así, empezar a dar mis propios cursos. Y a raíz de todo esto vi la evolución continua que está teniendo a día de hoy la inteligencia artificial y lo importante que va a ser a futuro.
Wow, sí, qué impresión, ¿no? Porque bueno, eso, a pesar de que tienes 3 años en esto, ¿no? Yo siento que la inteligencia artificial generativa tiene, o sea, tiene menos tiempo que eso, así que tú, digamos, estuviste como desde los inicios, ¿no? Un poco. Tuviste, digamos, esa visión que ahorita hoy en día todos tenemos, porque tal y como dices, si hoy en día no sabes lo que es ChatGPT y no lo estás incorporando en todos tus procesos y en tus tareas, independientemente de lo que hagas, estás tarde, pero hace 3 años, yo creo que si nos ponemos a pensar lo que estamos haciendo hace 3 años, o sea, la inteligencia artificial no estaba incorporada en nuestras vidas para nada, la inteligencia artificial generativa. Así que qué interesante, ¿no? Que tuviste esa visión. Bueno, si te parece, vamos allá con algunas de las preguntas que teníamos preparadas y nos encantaría saber un poco cuáles fueron los mayores desafíos que te enfrentaste en esos inicios, ¿no? Al lanzarte en esta área. La verdad que, como comenta Emilia, fue algo bastante complicado porque no había información ninguna. Me costó la misma vida sacar ese primer curso, informar, porque todo lo que encontraba era escaso. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A día de hoy todos vamos a poder ser expertos en inteligencia artificial porque esto solo lleva 3 años. A mí es verdad que me costó la misma vida sacar ese primer curso porque toda la información que encontraba o eran manuales que estaban escritos en inglés y me tenía que ir a la propia raíz, a la propia base, ¿no? En este caso a OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, y leerme todo lo que ellos iban publicando e informarme. De hecho, recuerdo la primera pregunta que le hice al ChatGPT, que fue: ¿qué eres o qué haces? Porque no estábamos, digamos, preparados, ¿no? Para este cambio. Justo, Sofía, como dices, además me parece interesante porque es verdad, son solo 3 años los que empezamos a hablar de la inteligencia artificial. Antes de eso fue el metaverso, o sea, que parecía como que iba a ser, no te digo una moda, ¿no? Pero una ola y resulta que la ola todavía no ha bajado, sino que sigue subiendo, que esto de la inteligencia artificial, como vemos y como ya, bueno, hemos tenido también ocasión de hablar no solo con otras personas, que al final, al ser un tema tan recurrente, y como habéis dicho, está en nuestro día a día y casi hay muchísimas formaciones que es para implementar desde inteligencia artificial en determinados sectores como aprender a utilizarla para todo. Entonces me parece muy interesante porque te subiste a la ola, te mantienes en la cresta y en línea de eso, Sofía, en tu camino como emprendedora, ¿cómo ha sido esa subida a la ola? Es decir, a día de hoy tú trabajas enseñando cómo utilizar o cómo implementar herramientas de inteligencia artificial para empresas, para emprendedores, con estos cursos, pero ¿cómo ha sido ese camino? Es decir, ¿en qué punto te encuentras ahora mismo? Creo que ahora mismo me encuentro en uno de los puntos más álgidos de mi carrera profesional. Creo que hay una gran cantidad de sobreinformación de inteligencia artificial. Sí que noto un cambio desde enero hasta ahora, digamos que ya sea por la subida de Trump al poder, ¿no? Porque como sabéis ha iniciado el proyecto Stargate, ¿no? Con 500.000 millones de dólares. Esto no ha pasado, como comentaba antes, Monse, ni siquiera con el metaverso o con las criptomonedas. Entonces, todo el mundo está apostando por esto y quiere decir, bueno, según los últimos informes, ¿no? Que más del 20% de lo que es el PYME de todas las empresas va a subir, ¿no? Por así decirlo, porque esto no es una moda pasajera, sino que o te unes o te tienes que unir por fuerza. Justo, justo, justo. Pues mira, eso es, al final es algo bueno porque, o sea, ya si estás arriba y puedes seguir con ello, te espera un futuro que esperamos que sea súper, súper bueno. O sea, que por esa parte súper contentas. Y bueno, si me permite, Emi, aprovecho y ya sigo con otra preguntilla y es, estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, estamos viendo cómo implementarla, pero ¿qué diferencia a ese marketing más tradicional del que venimos, ¿no? En principio, del que tal, cualquier empresa viene del que trabaja con inteligencia artificial? ¿Qué diferencia hay? Es muy buena pregunta, Monse, porque siempre me gusta explicárselo a mis alumnos, ¿no? Lo que tradicionalmente tardábamos a lo mejor en hacer 8 horas, ahora lo vas a hacer en 1 hora. Pero es muy importante explicar que no significa que tú el trabajo lo vas a hacer en 1 hora y vas a tener 7 horas restantes para no hacer nada, sino que hay que cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Y vas a tirarte 7 horas pensando en la estrategia para luego terminar haciéndolo en 1 hora. Pero esas 7 horas son muy importantes porque lo que vas a conseguir es trabajar de una manera más eficiente y más eficaz. Es decir, donde antes vendías uno, ahora vas a vender cuatro. Pero lo que antes tardabas en ejecutarlo 8 horas, ahora lo vas a ejecutar en 1 hora. Digamos que la parte más importante del marketing que se ve afectada es la estrategia. Vas a tener más tiempo
para hacer esa estrategia, digamos, empresarial o de venta. Qué interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, no solo en el marketing, sino en todo, ¿no? Estamos logrando, como tú dices, ¿no? Hacer cosas que antes nos pudiera haber tardado, eso, 8 horas y lo hacemos en una, o incluso, o sea, mucho más. Pero lo que tú dices es clave, ¿no? Saber cómo aprovechamos el tiempo, porque bueno, ahorita pareciera que quizás el que más lo domina tiene 7 horas para echarse a dormir, pero realmente no, nos tenemos que, o sea, digamos, seguir volviéndonos eficientes porque estas son herramientas a las que todo el mundo tiene acceso. Entonces, sí, igual tenemos que conseguir, ¿no? La manera de destacar y bueno, tal y como dices, ¿no? Lo que antes te tomaba una cierta cantidad de tiempo para vender un producto, hoy en día puedes, digamos, escalar mucho más rápido, pero el aprovechar ese tiempo es como muy importante, ¿no? Para la estrategia. A ver, digamos, yo sé que quizás la visión, ¿no? Del futuro y cómo es tan cambiante y cómo va evolucionando tan rápido, es difícil identificar esto, ¿no? Pero un poco en qué punto de evolución estamos en la IA generativa frente al marketing. Ahora mismo, bueno, en este caso traslado las palabras de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Digamos que en la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros queremos llegar a lo que se llama el AGI, ¿no? O el AGI, que es la superinteligencia artificial, ¿no? Allá donde directamente la máquina puede hacer el trabajo que un humano puede realizarlo. Y digamos que esta evolución tiene 5 puntos y a día de hoy nos encontramos, o en este año nos encontramos en el punto número 3, que es la era de los agentes, que son capaces de generar o de hacer, llevar a cabo tareas que requerían inteligencia humana. Digamos que el punto número 1 sería ese primer avance de los chatbots, ¿no? O de modelos como cuando surgió el ChatGPT. Ese segundo avance eran los innovadores, ¿no? Aquellos chatbots que eran capaces de sacar adelante problemas matemáticos que no podíamos hacerlo, ¿no? Y esto se sale con los modelos que son el 4O, todos los que terminan en O, son en este punto. Y este año, como digo, estamos en la era de los agentes. Hemos tardado 2 años y medio en llegar aquí. Nos quedan 2 etapas por delante. Una de ellas es totalmente de investigación, donde en esa cuarta etapa, digamos que las IAs, ¿no? Las inteligencias artificiales, no solo ChatGPT, sino, por ejemplo, Grok o Claude, serán capaces de inventar cosas, por ejemplo, la cura contra, vamos a decir, contra el cáncer, ¿no? Que ojalá. Ojalá. Y luego nos queda un quinto nivel que se llaman las organizaciones. Digamos que el futuro se presenta como que las empresas solo van a estar dirigidas por una sola persona, porque si tienes a alguien que te haga a nivel administrativo, que te lleve el marketing, que te lleve, digamos, todas las partes de la empresa, pues digamos que como que la IA intenta llegar a esto, pero yo siempre digo lo mismo, que por un lado tenemos lo que queremos llegar, lo que queremos realizar, y por otro lado está la sociedad. No creo que la sociedad esté preparada para esto, para ser todos emprendedores. Bueno, yo hago un chascarrillo que no tiene nada que ver, pero yo os oigo hablar de esto, oigo hablar de, ¿no? de esas evoluciones, tal. Y yo como jugadora, bueno, pues hay un videojuego que realmente me recuerda muchísimo a esto. Salió hace unos años, además, se llama Detroit. Y va de un juego de elecciones, pero literalmente son robots, que son inteligencia artificial, que está el dilema, ¿no? De llegas o no, hasta qué punto pueden hacer todo lo que otras personas hacían, sustituir también a lo que es una persona. Bueno, había un poco como también ese tema social. Siempre me recuerda a eso y creo que al final coincido con lo que dice Sofía, que al final también dependerá mucho de lo que la sociedad también lleguemos o no, o ese acuerdo que pueda haber también de la ética social, ¿no? Que al final también es una cosa que se habla mucho en la inteligencia artificial y seguramente se llega a un entendimiento con esta parte. Vamos a pensar que todo el tema de la inteligencia artificial sigue siendo positivo como está a día de hoy, que está aportando muchísimas cosas buenas.